Ahí se alcanza a ver la presentación. Sí, doctor. Ok, entonces nos quedamos en esta diapositiva la clase pasada y estábamos hablando acerca de las indicaciones postoperatorias para nuestro paciente. Entonces nosotros decíamos que es muy importante esta diapositiva porque ustedes le tienen que explicar muy bien al paciente todo lo que es normal, lo que no es normal en el periodo postoperatorio para que el paciente esté enterado, no se asuste y también cuando sí se tenga que asustar, pues que sí también se asuste para que también nos avise y nosotros podamos revisarlo a tiempo. Esto por una parte, y también por otra parte, pues para que también el paciente no nos esté dando tanta lata, porque no luego va a haber pacientes que nos van a estar escribe y escribe para preguntarnos cualquier cosa y nosotros no le explicamos adecuadamente estas indicaciones postoperatorias. Entonces, conclusión, saber explicar las indicaciones postoperatorias es igual de importante que al principio explicarle todos los riesgos y es igual de importante que saber toda la quirúrgica. Entonces, dentro de estas indicaciones, nosotros les indicamos mucho que no escupan y les explicamos que no deben de estar escupiendo porque muchas veces, después de que se realiza una cirugía bucal, sobre todo cirugía de terceros molares, nosotros les dormimos a ambos lados el nervio dentario y entonces el paciente siente dormida toda la lengua. O cuando trabajamos en la zona del maxilar, a veces también les alcancemos a anestesiar el paladar blando y a veces también el paciente siente que no puede pasar la saliva. Entonces, como salen muy anestesiados y no sienten bien su boca, les cuesta mucho trabajo pasar la saliva. Pero ustedes tienen que explicarle que es muy importante que no debe de estar escupiendo, que se pase la saliva, que es normal que sienta que no puede pasarla, pero nada más es pura sensación, porque sí se puede pasar la saliva. Nosotros sabemos que lo es solamente sensitivo, no es motor. Entonces, por eso el paciente sí puede pasar la saliva. Es muy importante que sí se la pase, porque si no se pasa la saliva, va a tener que esperarse a que se le haga un charco en la boca, que más trabajo le va a costar pasar la saliva y a fuerza lo va a tener que ir a escupir. Y si el paciente está escupiendo y escupiendo, entonces puede desalojar el coágulo y eso puede provocar sangrado. Entonces es muy importante que ustedes le indiquen al paciente que no esté escupiendo. También después de la cirugía, normalmente nosotros colocamos unas gasas para hacer compresión. Entonces las gasas estériles las doblamos y las acomodamos en la zona retromolar donde hicimos el procedimiento. Pedimos que muerda muy fuerte la gasa para que ayude a generar hemostasia. Entonces esa gasa la paciente la tiene que dejar ahí por 30 minutos
para que haya menos riesgo entonces de sangrado postoperatorio. En caso de que haya sangrado, después de que ya se colocó el paciente la gasa 30 minutos y después se la quitó y todavía hubo sangrado, entonces se indica que se vuelva a colocar otra gasa. Hay veces que les pedimos que a esta nueva gasa le apliquen un poquito de agua oxigenada. El agua oxigenada cauteriza muchas veces el sangrado. Entonces le pedimos que vuelva a colocar la gasa otros 15 minutos más, pero ahora con agua oxigenada. Y si el sangrado no se detiene a pesar de que ya se hizo ese manejo, pues entonces no va a haber otra opción más que nosotros citar al paciente, volver a revisarlo, abrir la zona donde se hizo la cirugía y hacer este tratamiento de hemostasia. También comentábamos que era muy importante que el paciente se esté aplicando fomentos húmedos fríos primeras 72 horas. Entonces aquí nosotros le pedimos al paciente que por favor vaya a su casa y ahí compre unas botellas de agua Bonafón, de esas chiquitas, de esas botellitas de agua potable, que están pequeñitas, que las meta al congelador, que se hagan hielo y después las va a envolver en una toalla delgadita y se las va a estar poniendo por la parte de afuera para que se termine de desinflamar. Entonces el paciente se tiene que estar poniendo el hielo por fuera cada 20 minutos las primeras 72 horas. Ahorita nosotros ya somos expertos en inflamación y ya sabemos muy bien que en la primera etapa de la inflamación está ocurriendo una vasodilatación. Entonces los vasos sanguíneos están aumentando su permeabilidad para que puedan salir las células de defensa hacia la zona donde se hizo la cirugía. Pero estas células de defensa también se empiezan a salir junto con el agua que va transcurriendo a través de los vasos sanguíneos y nosotros decíamos que bueno, el edema se debe a este exudado de agua que sale de los vasos sanguíneos y se encharca en el tejido intersticial y eso genera el edema y la inflamación característica de una cirugía de terceros molares. Entonces es muy importante que nosotros le indiquemos que se ponga hielo porque el hielo va a disminuir la inflamación, entonces va a haber menos edema y va a haber menos riesgo también de sangrado. Entonces es bien importante que el paciente no se exponga a fuentes de calor, que ande en el sol, que ande en lugares calientes, porque si no entonces va a ocurrir lo contrario, se va a inflamar más, va a ocurrir más riesgo de sangrado y va a tener más dolor. Entonces, por eso una de las indicaciones es que nosotros le coloquemos fomentos húmedos fríos o hielo las primeras 72 horas de la cirugía. En este punto es bien importante que ustedes le expliquen al paciente que es normal que se va a inflamar, que cada vez va a estar más inflamado y que no se tiene que asustar, que eso es normal. Entonces, si por ejemplo la cirugía la estamos haciendo hoy lunes por la mañana, entonces mañana martes va a amanecer más inflamada, después el miércoles va a amanecer todavía más inflamada y el jueves en la mañana a esta hora es cuando más inflamada va a estar y eso es normal. Y a partir de las 72 horas, a partir del día jueves, entonces la inflamación empieza a disminuir. Eso es lo normal. Si después de las 72 horas, en lugar de bajar la inflamación empieza a aumentar, entonces ya sabemos que eso no es normal. Eso es un foco rojo y nosotros tenemos que atender al paciente porque la inflamación está aumentando en lugar de disminuir a partir de las 72 horas. Y otra cosa que nosotros le tenemos que explicar muy bien al paciente acerca de la inflamación es que la inflamación va a estar localizada exclusivamente en el área maseterina. La inflamación no se recorre a ninguna otra parte del cuerpo, hacia la papada, hacia el párpado, hacia la zona temporal, porque eso no es normal. La inflamación siempre debe de estar muy bien localizada en el área donde se hizo la cirugía.
Entonces, si la inflamación aumenta después de las 72 horas o la inflamación se va hacia la zona de la papada, a la zona submandibular, entonces eso no es normal y el paciente tiene que avisarnos porque lo más probable es que esté iniciando con un cuadro infeccioso. Y sabemos que las infecciones, mientras más rápido las tratemos, es mejor. Después, sabemos la dieta, que es una cosa muy importante. Les vamos a dejar una dieta blanda, libre de irritantes, una dieta blanda como frutas, verduras, licuados, malteadas, yogur, caldos y sopas. Por ejemplo, pueden comer un caldo de pollo, una sopa de fideos, nada de eso, no hay problema. Nada más que no esté caliente, todo de tibio a frío y no irritantes como chile, limón, vinagre, café, alcohol o cigarro. Son alimentos que son irritantes y que van a retrasar la cicatrización, igual que las grasas. Aquí en esta parte de la dieta es muy importante hacer hincapié en que el paciente debe comer, porque muchas veces por la incomodidad de no quererse ir a lavar los dientes o de que no puede uno abrir bien la boca por la cirugía que se nos hizo en la boca, mucha gente prefiere no comer. Y a mí me ha pasado pacientes que luego se andan desmayando porque no han querido comer. Entonces sí es importante que coman, nada más que sea una dieta blanda y sin irritantes. Otro de los puntos que también es muy importante es la higiene oral estricta. La higiene oral es bien importante porque sabemos que la boca es la cavidad más sucia de todo el cuerpo. Ahí hay bacterias que son muy agresivas. Entonces, si nosotros hacemos una cirugía, entonces lo que no queremos es que las bacterias que están en la boca se vayan hacia la zona donde se hizo la cirugía y nos hagan una infección, sobre todo en pacientes que tienen muy malas condiciones de salud e higiene bucodental. Entonces es muy importante que nosotros le expliquemos al paciente que se tiene que lavar los dientes 3 o 4 veces al día y aparte utilizar su enjuague antiséptico para que la cantidad de bacterias que hay en la boca sea lo menor posible. Entonces el enjuague muchas veces actúa matando las bacterias localmente en la boca y pues obviamente que si hay menos bacterias en la boca, pues va a haber menos bacterias que se quieran meter a la sangre y al hueso a causar una infección. Entonces, si nosotros mantenemos una muy buena higiene oral, vamos a matar a las bacterias en la boca y vamos a matar a las bacterias, las poquitas que logren entrar a la sangre, las va a matar el antibiótico y así va a haber entonces menos riesgo de infección porque vamos a tener muy bien cubiertos los dos frentes. El frente de la cavidad oral y el frente de las bacterias que alcanzan a entrar a los vasos sanguíneos. Entonces, higiene oral es 3 veces al día con cepillar de forma gentil en donde se hizo la cirugía para que quede muy limpio y no queden restos de alimento que las bacterias puedan utilizar como caldo de cultivo para crear infecciones. ¿Sí va quedando bien claro hasta aquí? Sí, doctor. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Yo había escuchado que tampoco se puede comer como carne de puerco, pero ¿sí es cierto o no? Sí, es que normalmente es una carne que está muy grasosa, entonces es muy ácida. Entonces ahorita vamos a tratar en estos casos de evitar alimentos grasosos o ácidos porque bajan el pH de la saliva y las bacterias se reproducen mucho mejor en un pH que es ácido y pueden causar mayor daño. Entonces por eso hay que tratar de evitar ese tipo de alimento que es irritante, que es grasoso o es ácido. Ah, ok, gracias, doctor. Sí, Doctor, nada. bueno, yo había escuchado del arroz, que porque luego el arroz se atoraba, pero no sé. El arroz no hay problema porque se hace blandito junto con la saliva. Sí se puede atorar un poquito ahí en la parte del alveolo, en la parte de la sutura, pero si el paciente tiene una buena higiene, incluso por ejemplo yo les recomiendo a los pacientes
que compren una jeringa de 10 mililitros y le quiten el filo a la aguja y la llenen de agua potable. Entonces, después de lavarse muy bien los dientes y que se haya cepillado de forma gentil en donde se hizo la cirugía, puede irrigar con esa jeringa con un poco de presión para que se alcance a salir el alimento que se alcanzó a meter, y después hacer el enjuague con clorexidina para que la boca del paciente quede muy limpia. Entonces el arroz es blandito y ahí no hay problema. El problema es semillas, por ejemplo el jitomate, ese tipo de semillitas que sí se pueden meter muy fácil en el alvéolo. Eso es lo que sí hay que evitar. O por ejemplo la semillita de las fresas también en este caso se contraindica. El arroz no tanto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ok. Bueno, otra de las cosas que hay que comentarle al paciente es que el paciente debe de mantener una posición que se llama posición semifowler. Entonces sabemos que esta posición significa que el paciente tiene que dormirse en la noche después de la cirugía. No se va a dormir totalmente acostado, sino que se va a dormir con unas almohadas en la espalda para que esté semi sentado o en un ángulo de 45 grados. Entonces, así va a ser más fácil que el paciente pueda pasar. Recuerden que va a estar bien anestesiado y va a estar va a sentir que le cuesta más trabajo pasar la saliva y va a estar más incómodo. Entonces, hay que decirle que las primeras 24 horas el paciente tiene que dormir semi sentado, si no va a sentir que se asfixia. Después, otro de los puntos importantes es reposo relativo. Entonces, existen diferentes reposos, uno que es un reposo relativo y otro que es reposo absoluto. El reposo absoluto, pues es el que se indica a los pacientes que se quedan internados en un hospital, que se quedan en cama y que no se pueden mover hasta que su organismo vaya mejorando. Nosotros en la cirugía bucal no indicamos reposo absoluto, solamente indicamos reposo relativo. ¿Qué significa? Que el paciente no se queda en cama, que el paciente no se queda hospitalizado, que el paciente se va a su casa y en su casa puede realizar algunas labores, como por ejemplo, no sé, lavar trastes, labores de ese tipo no hay problema. A lo mejor sí trapear, barrer o irse a hacer actividades a laborales no se recomienda. Es muy importante porque mucha gente nos dice, ¿cuánto tiempo es el reposo? Pues el reposo es de 3 a 5 días, que ya sabemos muy bien que es el proceso que dura la inflamación. Los primeros 3 días, inflamación aguda, y el cuarto y quinto día es el tiempo que tarda en drenarse el edema acumulado. Entonces, de preferencia, siempre se indican 5 días de reposo. Si la cirugía fue muy compleja, puede abarcar hasta 7 días de reposo. Entonces, se recomienda que el paciente se quede en casa y no salga a trabajar, aunque tenga actividades de oficina. ¿Por qué? Porque muchas veces en el trabajo el paciente no puede seguir las indicaciones al pie de la letra como se explican. Es más fácil que el paciente, si está en su casa, pues se tome el medicamento a la hora que se lo tiene que tomar, se coma lo que tenga que comer, se esté lavando los dientes. Si una persona se quiere ir a trabajar, pues entonces ahí no se va a poner el hielo, a lo mejor no se va a estar lavando los dientes. Y entonces si el paciente no se queda en reposo, a pesar de que la cirugía no haya sido tan complicada, entonces empieza a aumentar la probabilidad de complicaciones. Aparte es muy importante el reposo, porque el reposo nos va a servir para que toda la energía del cuerpo de nuestro paciente se concentre en donde nosotros le hicimos la cirugía y no se vaya hacia otra zona. Entonces es muy importante que el paciente tenga una muy buena, un buen reposo para que pueda seguir todas estas indicaciones tal cual, así como se están indicando. Después, tenemos el punto de aplicar fomentos húmedo calientes después de las primeras 72 horas hasta completar el quinto día. Entonces ahora sabemos que los fomentos calientes son muy importantes después de las primeras 72 horas, porque ahora ya inicia
la fase del drenado del edema, que ya sabemos muy bien que es mediado por el sistema linfático. Entonces nosotros vamos a colocar fomentos húmedos calientes para estimular al sistema linfático y pueda drenar toda esta agua acumulada durante la inflamación aguda, y así el paciente pueda recuperarse más rápido. Entonces, estos fomentos húmedo calientes son igualmente cada 20 minutos por todo el cuarto y quinto día. Por la noche no, pero durante el día lo más que se pueda. Otro de los puntos es realizar el enjuague con Bexident. Entonces, la presentación viene de Bexident encías de 250 mililitros, y este enjuague viene entonces en una botellita. Con eso viene con un vasito, que es el dosificador. Ese vasito lo llenan a la mitad sin diluir, que se lave muy bien los dientes, el paciente 3 veces al día, con pasta y cepillo de dientes, y después va a hacer este enjuague, lo va a utilizar 1 minuto dentro de su boca y después lo va a escupir y ya no se va a volver a enjuagar para que se quede activo el medicamento dentro de su boca y siga disminuyendo la cantidad de bacterias que pueda haber. Este enjuague entonces debe de ir indicado en la receta. Después, otro de los puntos que es también muy importante, les digo, todos son muy importantes, que queden muy bien explicados, así como yo se los estoy explicando a ustedes. Reportar eventualidades. ¿Cómo qué eventualidades? ¿Cuáles pueden ser las complicaciones que se puedan presentar después de una cirugía bucal? Las 3 complicaciones más frecuentes son sangrado y dolor, o sea, alveolitis. Entonces, nosotros tenemos que enseñar a nuestro paciente a que reconozca todos estos síntomas que son anormales. Si, por ejemplo, el paciente siente que la inflamación se va hacia la papada, si el paciente siente que tiene fiebre, si el paciente tiene pus, si el paciente tiene malestar general, cuerpo cortado, calofríos, todos estos son datos de alarma que el paciente tiene que reconocer muy bien. Si el paciente nota uno de estos, nos tiene que avisar inmediatamente para que nosotros le cambiemos el esquema de antibiótico y le demos un esquema de antibiótico más pesado para que pueda recuperarse más rápido. Entonces, estas eventualidades, aunque ocurran en fin de semana, aunque ocurran en la madrugada, pues bueno, el paciente nos lo tiene que avisar, porque las complicaciones, mientras más pronto se manejan, es más fácil y con mejor pronóstico. Si las dejamos avanzar, entonces se pueden complicar muy feo y pueden llegar entonces a comprometer mucho incluso la vida de nuestro paciente. Entonces, por eso el paciente tiene que estar muy bien entrenado en reconocer toda la sintomatología que es normal y toda la sintomatología que no es normal, para que pueda avisarnos. Obviamente está contraindicado fumar y beber alcohol, porque el paciente siempre va a preguntar. Ya saben que esto es de las características muy claras de los mexicanos, que siempre llega y casi al paciente ni le preguntan todas las demás, no le preocupan las demás indicaciones, siempre la pregunta es: ¿cuándo puedo tomar? ¿Y por qué puedo tomar? ¿Y por qué no puedo tomar? Entonces, el paciente no puede tomar alcohol porque los medicamentos que nosotros le estamos dando son de metabolismo hepático, igual que el alcohol. Entonces, si el paciente está tomando antibiótico y al mismo tiempo nosotros le damos alcohol, entonces va a haber una saturación en el hígado por el alcohol y por el medicamento, y no va a poder desintoxicar el organismo y puede haber una sobredosis. Entonces, por eso es muy importante que el paciente no tome alcohol durante el tiempo que está tomando antibiótico, y además también no puede fumar, porque el cigarro lo que hace es retrasar la cicatrización y favorece a la reproducción bacteriana. Entonces está contraindicado fumar y beber alcohol. Otro de los puntos también muy importante, que incluso aunque es muy lógico,
de todas formas tenemos que hacer el hincapié. Tomar medicamentos como está indicado en la receta. ¿Por qué? Porque muchas veces en la receta nosotros indicamos medicamentos que se toman cada 6 horas o que se toman cada 8 horas, sobre todo los antibióticos. Entonces nosotros tenemos que decirle al paciente que los medicamentos se toman a la hora que está señalada, no a la hora que el paciente se acuerda, no si dice que a las 6, no es a las 8, no es a las 9 horas, no es cada que el paciente quiere, sino que se necesita que el paciente tenga una adecuada impregnación antibiótica en adecuado momento para que no vaya a haber infecciones. Entonces, todo esto es porque hay complicaciones que pueden llegar a ser muy graves por una cirugía bucal y pueden llevar a nuestro paciente al quirófano y pueden llevar a nuestro paciente hasta la muerte. Entonces son cosas muy delicadas y por eso nosotros tenemos que entrenar muy bien al paciente para que esté muy al tanto y pueda cuidar muy bien de su salud y tome sus medicamentos a la hora que está señalado, como si estuviera hospitalizado prácticamente el paciente, pero pues en la comodidad de su casa, nada más tomando los medicamentos a la hora que están indicados, poniendo las alarmas para que no se les pase. Entonces, todas estas son las indicaciones muy importantes, cada una es muy importante que al paciente le quede muy claro para que haya menos riesgo de que se nos pueda complicar. Hasta aquí de las indicaciones, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario? Doctor, ¿podría explicarme otra vez, por favor, lo de los fomentos húmedos calientes? Sí, lo que comentábamos de los fomentos húmedos calientes es que el calor lo que favorece es el sistema linfático para que pueda drenar el edema acumulado durante la inflamación aguda. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Doctor, Sí, a mí doctor. me quedó claro. ¿Sí? Eso no me quedó claro. O sea, el calor lo que hace dice que estimula al sistema linfático. Ajá. ¿Para qué? Para que tenga mayor permeabilidad y drene más fácil el edema que se acumuló en el tejido intersticial durante la inflamación aguda, durante las primeras 72 horas, fue cuando el agua de la sangre se salió. Ya después de las 72 horas ya se dejó de salir el agua de la sangre porque ya los vasos sanguíneos están menos activos. Entonces ya terminó todo este proceso de aumento de permeabilidad vascular. Entonces ya no hay vasodilatación. Entonces ahora sí, esto en el endotelio se empieza a cerrar y ya se cierran ya la salida de agua de la sangre hacia el tejido intersticial, o sea, el exudado. Entonces ahora, ¿qué pasa con esa agua que quedó afuera, que quedó encharcada? Pues esa agua va a regresar al sistema linfático. Y entonces para que pueda regresar al sistema linfático necesitamos aplicar fomentos calientes para poder vasodilatar el sistema linfático y termine de drenarse esa agua acumulada. ¿Sí queda claro? Doctor, por eso mismo es que no se puede estar la exposición al sol, ¿verdad? Que lo mencionó. Ajá, porque si el paciente sale al sol, entonces va a haber más vasodilatación, se va a inflamar más y va a haber más riesgo de que se pueda infectar o que tenga sangrado. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ok. Doctor, el de ¿Sí? aplicar fomentos húmedos calientes, ¿cada qué tanto se debe de poner? También cada 20 minutos, todo el día, nada más en la noche ya no. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Y por qué dicen que es bueno comer nieve de limón? Ajá. Bueno, es la nieve de limón, pues sabemos que es hielo y la baja temperatura hace que los vasos sanguíneos no se vasodilaten tanto y entonces disminuya el calibre de los vasos sanguíneos y entonces disminuye el riesgo de inflamación y también disminuye el edema. Nada más que yo siempre les digo a los pacientes que, bueno, el hielo es más importante aplicarlo por fuera,
no tanto como nieve de limón, porque muchas veces se pueden enfermar. Entonces yo sí les indico la nieve de limón, pero no sé, una vez al día, una cosa así, pero no como el hielo que se aplica desde afuera cada 20 minutos. ¿Sí quedó claro? ¿Alguien más? Ok. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a las complicaciones y accidentes, consecuencia directa e inmediata del traumatismo operatorio.